Hola, buenas. En este video vamos a ver el inventario y la interacción con objetos. Vamos a ver el item world, scriptable object, la mochila, en general todo lo que respecta a la construcción de el inventario del héroe. Ya entendemos cómo funciona el movimiento del héroe, de nuestro personaje, cómo este responde al input para mover, para saltar, pero todavía hay algo fundamental que falta en cualquier juego, la interacción con el mundo. ¿Qué pasa cuando recogemos un objeto? ¿Dónde se guardan? ¿Cómo lo representamos correctamente? En este video vamos a conocer cómo está construido el sistema de inventario. Vamos a ver cómo conectar objetos en escena, datos reutilizables y una mochila en memoria. Vamos a separar tres cosas. Lo que ves, el objeto en la escena, representado por la clase itemWorld. Lo que es la definición del ítem, representado por la clase itemDef, que es el scriptable object, y dónde se guarda, que es el almacenamiento, representado por nuestro inventario, la mochila. Hasta ahora hablamos de ítems, pero falta entender algo clave. ¿Dónde vive realmente la información de un ítem? Vamos a abrir el archivo itemDef. Aquí tenemos el código. Bueno, vamos a explicar parte por parte. Primero, scriptable object. La clase itemDef hereda de scriptable object. Un scriptable object es un objeto de datos que vive como un archivo dentro del proyecto, no en la escena. No confundir los archivos que están en la escena con los que están en el proyecto. Este es un archivo que va a estar en el proyecto. Entonces nosotros tenemos el mono behavior, que esos son los que viven en la escena, y tenemos los scriptable object, que estos viven en el proyecto como un asset. Esto no es un enemigo, no es un personaje, es una definición. ¿Qué representa itemDef? itemDef define qué es un ítem, no es el ítem en el mundo. Aquí vemos un ejemplo, tenemos itemDef, define una moneda, tenemos su nombre, icono, prefab. Bueno, también hay un ID que más adelante lo vamos a ver. Esto no es una moneda en la escena, es el concepto de moneda. ¿Por qué usar scriptable object? Bueno, sin esto, cada objeto tendría su propia copia de datos. Con esto, un solo asset puede tener muchas referencias. Todos los objetos pueden compartir la misma definición sin duplicar información. Ahora, Create Asset Menu. ¿Qué hace realmente? Le dice a Unity que permita crear este tipo de objetos desde el menú. File Name es el nombre por defecto que va a tener el archivo. Menu Name, donde aparece en el menú de creación. La ruta donde va a aparecer en el menú de creación. Vamos acá a Unity, al editor. Voy a ir aquí a la carpeta Items. Y esto sería clic derecho, crear, inventario, ítem. Y ahí se ve el nombre por defecto que adquiere. Este puede ser una espada. Entonces, ¿qué se crea realmente? No se crea un game object, se crea un archivo de datos, que en este caso es nuestra espada. Aquí podemos ver en el inspector que aquí tienes un ID para asignarle un nombre, un icono a través de un sprite y un prefab opcional. Los campos que tiene itemDef sería un ID, el nombre, un icono, en el sprite de ese icono y un prefab. El prefab puede ser opcional. Y estos son los campos que tuviste en el editor de Unity cuando seleccionas un itemDef desde el proyecto. Acá en el inspector. El ID, nombre, el icono y el prefab. Son estos que están acá. Aquí tenemos la conexión con el sistema. Tenemos el itemDef, que es un asset. Tenemos itemWorld, que lo referencia. Héroe lo recoge y el inventario lo guarda. El objeto en la escena puede desaparecer, pero el dato sigue existiendo porque vive como un asset. itemDef no representa algo en la escena, representa lo que ese objeto significa dentro del juego. Y eso nos permite reutilizarlo, compartirlo y diseñar sistemas mucho más limpios. Vamos a ver la clase itemWorld, el objeto que está en la escena. Vamos que scripts, behaviors, world.
Item World. Este sí vive en la escena, es el puente entre el mundo y los datos. Item World referencia a item def. Aquí guardamos una referencia de un item def que puede ser un oro, una moneda, una espada, un escudo, etc. Hereda de mono behavior, es el motivo el que se encuentra dentro de la carpeta behavior. Ahora vamos a ver el inventario, la mochila. Volvemos al editor de Unity, nos vamos a la carpeta script, inventario, y abrimos la clase inventario. Aquí tenemos el código de la clase inventario. Aquí tengo un namespace que no es necesario, se lo voy a quitar. Bueno, la mochila guarda el items. Esto representa la mochila. Aquí vemos que tenemos un campo llamado items, tipo lista, y almacena item detail. Tenemos acá el método para agregar, recibe el item def, la definición del asset, del objeto, y la cantidad que va a recoger, que por defecto está en 1. Si necesitamos recoger más de 1, pasamos como argumento un valor mayor al 1 que tenemos acá en este parámetro. Lo que hace internamente es verificar si el ítem recogido ya existe en la mochila. En el caso que existe en la mochila, lo que hace es incrementar la cantidad en 1. De lo contrario, si no existe, lo agrega como un ítem nuevo. Vamos a ver la clase item detail. Voy a regresar al editor de Unity, a proyecto, carpeta script, inventario, y ahí tenemos item detail. Vale, aquí está el código fuente. Vemos que tiene acá arriba que dice que es serializable. Acá tenemos la definición de la clase, no hereda de nada. Dos atributos item, que es una referencia a item def, a la definición del ítem, y la cantidad de ítem que vamos a tener. Entonces, esta clase almacena el ítem y qué cantidad de ese ítem tenemos. Por ejemplo, si una moneda, tenemos una moneda, dos monedas, tres monedas, etc. ¿Qué significa serializable? Significa que puede convertir un objeto en datos que pueden ser guardados, enviados y pueden ser reconstruidos después. Por ejemplo, podemos tener un objeto en memoria, lo podemos convertir a JSON, binario, texto. Este JSON lo podemos tener guardado en base de datos y después lo podemos recuperar y convertirlo a un objeto nuevamente, a un objeto de Unity. Entonces aquí le estamos diciendo a Unity, mira, al ser serializable item detail, esta clase puedes convertirla a datos. Ahora, importante, que sea serializable, que esté escrito acá explícitamente, no significa que automáticamente va a guardar mágicamente este ítem en datos. O sea, eso hay que hacerlo manualmente. Aquí lo que estamos haciendo es una especie de habilitación para que después lo podamos serializar o convertirlo en otro tipo de datos y después para regresar de nuevo y volverlo a convertir en un objeto de Unity. Y si nos fijamos en la clase inventario, la lista donde tenemos todos los ítems acepta elementos de tipo detail, que son los objetos que van a salir de esta clase. Y vamos a tener el ítem, que es la definición del ítem en la escena y la cantidad de ese ítem. Ahora vamos a revisar la clase del héroe. Vamos al editor de Unity para abrir la clase héroe que se encuentra en script, personajes, héroes. Ahí está la clase héroe. La abrimos y aquí tenemos el código fuente. Vemos que hereda de personaje, no implementa ningún namespace de Unity. Héroe tiene sus propios campos para la suerte, el maná y también, importante, la mochila. El héroe el que lleva la mochila representada a través de un estado. El flujo completo es, tenemos en la escena la colisión, detecta el item world, que es detectado a través de la colisión, se obtiene el item def, la definición del ítem, se agrega al inventario y luego se destruye el objeto en escena. Vamos a ver la implementación de cómo el héroe recoge de la escena un ítem y lo almacena en su mochila. Para ello vamos a ver el código fuente que implementa esto, que está en héroe behavior. Vamos a scripts, carpeta behaviors, character, y aquí tenemos la clase héroe behavior. La abrimos,
Vamos a ver el método, que son dos: onTriggerEnter 2D y onCollisionEnter 2D. Primero, onTriggerEnter 2D. Explicación general. Aquí ocurre la magia de lo que acabamos de ver al principio. Detectamos al objeto, extraemos el dato, lo guardamos y luego destruimos el objeto. Eso hace básicamente. Ahora, con respecto al método onTriggerEnter 2D, este tiene un parámetro llamado other de tipo collider 2D, y usamos este método onTriggerEnter 2D por la siguiente razón. Vamos acá al editor de Unity, vamos a nuestros assets en proyecto, hay una carpeta llamada prefab y adentro hay 4 prefab, uno que representa el héroe, el bandido y 2 ítems que son una moneda y una runa. Voy a seleccionar la moneda y vamos al inspector, y aquí observamos el componente Circle Collider 2D que tiene marcado el trigger. El tipo de colisión es trigger. La runa tiene un Edge Collider como componente y este también está marcado como trigger. Si seleccionamos nuestro héroe, su prefab, vamos al inspector y vemos el Box Collider, este no es trigger. Y en el caso del bandido, vemos en el inspector su Box Collider que también no tiene marcado el trigger. Entonces en el caso de los ítems que va a recoger en el mundo, estos tienen Collider tipo trigger. Entonces, para detectar que el héroe ha chocado o colisionado con un ítem en el mundo, usamos onTriggerEnter 2D. Te fijas, tenemos el héroe que no es trigger y tenemos los ítems que son trigger. Ambos tienen trigger distintos. Entonces, en este contexto, acá en este caso, usamos onTriggerEnter 2D y así vamos a poder detectar cuando nuestro héroe colisione con ítem en el mundo que son de tipo trigger, su colisión. Internamente el código lo que hace es muestra en consola con el ítem que colisionó a través del parámetro other, ¿verdad? Que es de tipo collider 2D, que aquí vamos a tener información sobre el GameObject con el cual colisionamos. Entonces aquí a través de la propiedad GameObject seleccionamos la propiedad name y ahí va a salir su nombre. Luego creamos una variable que en realidad es un objeto de tipo itemWord, y en él nosotros lo que guardamos es del ítem con el que chocamos en la escena. Con getComponent nosotros podemos seleccionar algunos de los componentes que lleva, y de esos componentes estamos seleccionando el script itemWord. De ese script estamos guardando acá una referencia en itemWord, en esta variable local. Si vemos itemWord, esta clase es la que internamente tiene un campo llamado item y contiene aquí una definición de un ítem, itemDef, que acá en el editor de Unity, con un ítem seleccionado, voy al inspector y aquí está el componente itemWord, que este es el script, y aquí tiene el campo item que lleva guardado un ítem, pero en este caso es una definición del ítem de tipo itemWord. Si hago clic aquí encima en el valor, se me va a actualizar el proyecto y me va a mostrar la carpeta donde está guardado este itemDef, esta definición del ítem. Y ahí vemos que está. Entonces estos son los ítems que almacena en ese campo. Y eso desde el proyecto lo seleccionas con un clic y sin soltarlo arrastras y lo sueltas acá. Así se guardan aquí. Ese paso se hace manual. Se puede automatizar también, que sea automático. Eso es lo que estamos guardando aquí entonces. Ese componente adentro lleva un campo y en ese campo lleva guardado una definición del objeto, ¿sí? Ese objeto pero representado en datos. Y así seleccionamos ese componente con getComponent. Solamente este selecciona los componentes del padre. En el caso que este objeto tenga hijos y en esos hijos lleve más componentes, nosotros no podemos detectar con getComponent los componentes del hijo. Ahí se utiliza otro método. Bueno, con respecto a itemWord, acá verificamos con una sentencia de decisión si itemWord es distinto de nulo. Si es distinto null, entonces aquí hay información
Y esa información la tenemos que guardar desde datos, que representa nuestro héroe, invoca o seleccionamos el campo mochila y acá llamamos al método agregar. ¿Qué agregamos? El item word, ¿verdad? La referencia a ese script del objeto con el cual recogimos. Seleccionamos el campo item y ese es el que agregamos a la mochila. Es decir, que tenemos en el campo item, tenemos acá esta definición de ítem. Y estos son creados como en la clase itemDef, aquí. Entonces ahí guardamos, lleva el ID, el nombre que le asignamos, un icono y un prefab en el caso de que tú quieras guardar también un prefab ahí. En este caso solamente estoy guardando un ID y un nombre. Icono y prefab están en blanco. Eso podemos ver yendo mismo al ítem y seleccionando los ítems que tenemos acá, estos assets. Ah, perdón, sí. Tiene el prefab igual. El que está en blanco es el icono. Ese no tiene un valor asignado en ninguno de los ítems. Y espada está completamente vacío. No lo estoy usando. Aquí está entonces de esa referencia que tenemos guardada ahí. Estamos metiendo en la mochila el objeto guardado acá, que es el itemDef, nuestro asset, que está guardado en proyecto. Y luego destruimos el objeto, pero el que está en la escena. La colisión de arriba, el onCollisionEnter 2D, que es cuando colisiona con un enemigo, solo muestra la información, el nombre de ese enemigo. Este método de colisión va a saltar cuando nuestro héroe colisione con cualquier tipo de enemigo. Y eso es porque los enemigos llevan su collider que no es trigger. Entonces tenemos el héroe que su collider no es trigger, colisionando en el mundo con otro game object que su collider tampoco es trigger. Ninguno de los dos son trigger. Entonces en este caso, para detectar esa colisión se usa onCollisionEnter 2D, que recibe como, tiene un parámetro de tipo collision 2D y el parámetro se llama collision. Entonces a través de collision yo puedo acceder a ciertas estructuras internas del objeto, algunos de sus componentes, propiedades, como el nombre, por ejemplo. Este nombre que está en escena. Los objetos recogidos en la escena los podemos listar. Podemos listar nuestra mochila, nuestro inventario. Aquí en el editor de Unity ejecuto el juego. Si presiono la tecla I, me dice que el inventario está vacío. No tengo objetos en mi mochila. Me acerco acá a una moneda, recojo una, vuelvo a mostrar el inventario con I y ahora me dice que el inventario tengo una moneda. X1 es la cantidad, el 1. Si recojo la otra moneda, vuelvo a mostrar el inventario. Ahora tengo dos monedas. El triángulo es la runa, la recojo, muestro el inventario y aquí me dice que tengo dos monedas y una runa. Entonces vamos a ver cómo listamos el inventario acá en la consola. Esto está en la misma clase HeroeBehavior. Buscamos el método listar inventario, que es este, y aquí vemos qué es lo que hacemos. A través de nuestro héroe accedemos a la mochila y con el campo items llamamos a la propiedad count. Ahí está guardada la cantidad de elementos que hay, la cantidad de ítem. Y si está en 0 es porque no tenemos ningún ítem. Entonces ahí mostramos en consola inventario vacío y luego finalizamos el método con un return, sin nada. Ahí cortamos el método. Entonces lo que está acá abajo no se ejecuta. En el caso que este if dé falso, eso significa que tenemos ítem dentro de la mochila. Tenemos un número mayor a 0. Y acá saltamos a esta línea
donde mostramos el título inventario. Y luego tenemos un for each, que va a iterar sobre, a través del héroe, accedemos al campo mochila y va a iterar sobre los ítems que hay allí. Y por cada iteración va a sacar el elemento que hay ahí y lo va a guardar acá en stack, en esta variable de tipo var, que se va a asignar automáticamente el tipo de dato. Y adentro vamos a ir concatenando con la misma variable de tipo string que tenemos aquí arriba antes del for each. En ella mantenemos lo que está guardado, que es este título, y vamos a agregar la información del ítem que está almacenado en stack. Entonces aquí mostramos el nombre y mostramos la cantidad. ¿Qué tipo de dato es? Item detail, que es esta clase. Ahí mostramos a través de item, que item es de tipo itemDef. Si vemos a itemDef, aquí podemos acceder a ID, nombre, icono y el prefab. Y estamos accediendo a nombre. Aquí. Y luego la cantidad, que sería este campo. Y así vamos a ir acumulando dentro de mensaje cada uno de el nombre y la cantidad de cada uno de los ítems en nuestra mochila. Y cuando finalice el for each, voy a mostrar esa variable en consola. Ahora, ¿cuándo activamos este método listar inventario? Este método lo estamos activando acá en el update, aquí. Entonces, en cada frame vamos a consultar si se ha presionado la tecla I. Esto representa la tecla I. Y en el caso de que sea verdadero, que presionamos la tecla I, entonces vamos a listar inventario. Esa es la forma que tiene de listar. Ahora, en el proyecto anterior usamos input para mover. Ahora vamos a usar para consultar el estado. Entonces, como puntos clave podemos decir que el mundo físico desaparece, pero el dato permanece. Hay un error muy común en los programadores en almacenar en la mochila el game object completo, es decir, con todos sus componentes. Y eso es un error muy común, y en este caso nosotros estamos guardando datos, no el game object. O sea, podríamos decir que de cierta manera estamos guardando una representación de ese game object que existe en la escena, pero a través de datos. Esto lo podemos reutilizar, tiene desacoplamiento, lo podemos escalar, puede tener un guardado fácil en JSON. El inventario no depende de Unity, solo itemDef usa Unity como asset. Entonces ahora el jugador puede interactuar con el mundo, recoger objetos, almacenarlos correctamente y listarlos en consola, y esto incluso podría mejorar a ser guardados en JSON, ser mostrados en la interfaz de usuario, usar esos ítems también. Entonces no guardamos objetos, sino que guardamos su significado.